Y yo creo que esta palabra va a hacer muchas cosas maravillosas en cada corazón de los que están hoy aquí en este lugar. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde y dejamos a nuestro hermano. Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. Bueno, hermanos, una vez más, hermanos, estamos acá reunidos, pero no como si fuéramos varios hermanos, sino como fuéramos, como dice el Señor, un mismo cuerpo, amén. Un mismo cuerpo que está buscando solamente una cosa: glorificar al Señor. Bueno, hermanos, voy a buscar aquí en la Biblia, en el libro de Malaquías, capítulo 1, hermanos. Y quiero hablar hoy, hermanos, acerca de lo que el Señor le mandó a decir a su pueblo después que... De lo que el Señor le mandó hablar a su pueblo después que su pueblo se hizo rebelde de nuevo. Había algo, hermanos, que el pueblo de Israel era un pueblo que había escogido el Señor. Era un pueblo, hermano, que a pesar de que cometía muchas faltas y muchos pecados, el Señor los perdonaba. Habían tantos pueblos, hermanos, alrededor del mundo, y ninguno captó la atención del Señor como su pueblo de Israel. El Señor siempre le decía, ¿saben qué? Si ustedes se arrepienten, si ustedes me buscan de nuevo, dice, con diligencia, si me buscan con el corazón arrepentido, yo los perdonaré, dice el Señor. Pero decía también el Señor, pero si mi pueblo se rebela contra mí, y todos mis mandamientos y mi palabra lo tienen como algo inmundo, como que no quieren escuchar mi palabra, el Señor decía, yo me voy a olvidar de ellos, y los voy a entregar a los enemigos, los voy a entregar al hambre, a las enfermedades, a las guerras. Entonces, hermanos, vemos que el Señor, hermanos, estaba con su pueblo, pero cuando su pueblo, hermanos, era desobediente, el Señor se apartaba de ellos. Mas sin embargo, hermanos, el Señor ya los había perdonado varias veces a su pueblo de Israel. Y acá en el libro de Malaquías, el Señor les envía a decir a su pueblo, en el versículo 6, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si yo soy pues su Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy su Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a nosotros. Oh sacerdote, que menosprecias mi nombre. Y dice, ¿en qué te hemos menospreciado tu nombre? Y el Señor le responde, en que ofreciste sobre mi altar pan inmundo. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? Y el Señor responde, en que piensan que la mesa de Jehová es despreciable. ¿Qué nos dice la palabra de nuestro Dios, hermanos? Que el pueblo de Israel seguía alabando al Señor. La gente seguía yendo, hermanos, al templo a escuchar la ley de Moisés. El pueblo seguía yendo allá, decía en el templo, hermanos, aleluya. Tal vez decían gloria a Dios. Pero el Señor, hermanos, había visto, hermanos, algo más, aparte de la apariencia. En aquel tiempo, hermanos, en el tiempo del Antiguo Testamento, había una ley, hermanos, que todavía está vigente, solo que ahora es peor, hermanos. Y la ley que había antes era, la paga de pecado es muerte. No sé si ustedes lean, hermanos, varias partes de la palabra de nuestro Dios, cuando creo que había una mujer que, no sé qué pecado cometió, hermanos, pero el Señor dijo, ¿sí saben qué? Que muera apedreada. Vemos, hermanos, que la palabra de Dios era muerte. ¿Pero por qué, hermanos? Por el pecado. Mientras más cerca estaba la presencia de Dios en su pueblo, peor le iba al pueblo si pecaba. En cambio nosotros, hermanos, tal vez podemos pecar ahora y no pasa nada. Hay muchos borrachos, hay muchos maldicientes, hay muchos que están diciendo que la palabra de Dios es mentira. Hay unos que blasfeman contra Dios, lo insultan y vemos que no pasa nada. Pero en aquel tiempo, hermanos, había una ley. Y la ley de antes, hermanos, era algo muy estricto. Entonces, hermanos, ¿qué pasa con ellos? Que en el Antiguo Testamento, hermanos, dice que para que sus pecados de uno sean perdonados, alguien tenía que ofrecer algún animal. Tenía que ofrecer algún animal y derramar su sangre para que el animal
para que el animal tome el lugar de aquel pecador. Pero había algo que el Señor le seguía diciendo. Y cuando fuesen animal, y cuando fueses el animal ciego para el sacrificio, dice, no es malo. Asimismo, cuando fuesen el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. Preséntalo entonces a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Entonces, hermanos, ¿qué le estaba diciendo el Señor a su pueblo? ¿Saben qué? Ustedes cada vez que me vienen a ofrecer algo, en pocas palabras el Señor les estaba diciendo, pura porquería me están viniendo a ofrecer. Me vienen a ofrecer animales que están ciegos, cojos, enfermos. Todo lo que a ustedes no les sirve me lo vienen a ofrecer. El Señor les decía, ¿saben qué? Yo ya estoy harta de eso. Ustedes me llaman Padre y ni siquiera me obedecen. Me llaman Dios y no me honran. Y dice el Señor, y cada vez que alguien me viene a ofrecer algo, dice, me lo viene a ofrecer, pero lo más repugnante, porque nadie me viene a ofrecer algo digno de un Dios. El Señor decía, ¿saben qué? Desde donde nace el sol hasta donde se oculta, así es mi nombre, así es mi gloria. Había algo, hermanos, que tal vez nosotros ignoramos, que el Señor, hermanos, no necesita de nadie para que exista. El Señor existe, hermanos, y no es por algo ni por ninguna consecuencia, hermanos. Los científicos dicen que el mundo se creó por el Big Bang, pero la palabra de Dios dice que Dios siempre ha existido. Y hay algo, hermanos, que tal vez nosotros ignoramos, hermanos, que no le estamos dando las cosas a Dios como si fuera para un Dios, hermanos. El Señor le decía a su pueblo, ¿saben qué? Palabra fuerte, puro animal enfermo, cojo, ciego me vienen a ofrecer. Toda la porquería que a ustedes no les sirve, me lo están viniendo a ofrecer. Me vienen a ofrecer ofrendas y es cosa robada. Su báscula ni siquiera pesa bien, dice. Le están robándole a la gente, luego vienen a hacerse santos delante de mí, ofreciéndome cosas. Y el Señor que decía, yo ya estoy harto de eso. ¿Por qué si me llaman Padre? ¿Por qué no me honran? Dice el Señor. Y entonces, hermanos, ¿qué pasa? Que nosotros, hermanos, estamos alabando tal vez al Señor, y tal vez como si fuera un muñeco, hermanos, como si fuera un pedazo de piedra, como si fuera un pedazo de madera. Estamos alabando al Señor, porque todos vienen y solamente le dan sus obras al Señor. Hay muchos que ni siquiera le dan, hermanos, su tiempo al Señor. Las migajas, en pocas palabras, hermanos, en mi palabra, yo diría la porquería, hermanos, que tal vez a ti no te sirve. Tú vienes y se lo das al Señor. Pero cuando comienza la telenovela, cuando comienza la película, eso sí, nos sentamos y hasta las palomitas agarramos y nos vamos con el tiempo, hermanos. Entonces, hermanos, la palabra que se estaba leyendo acá, hermanos, vemos que nosotros se parece que es el mismo pueblo que le estaba hablando el Señor. Porque la gente sigue yendo al templo, hermanos, pero no le da al Señor lo que el Señor le está pidiendo. Muchos hermanos solamente le estamos dando al Señor lo que nosotros queremos. Pero se nos olvida, hermanos, que el Señor está pidiendo lo que Él está demandando, hermanos. Hay algo, hermanos, que el Señor tiene y ningún otro hombre lo tiene, hermanos. Hay muchos hombres que tal vez piensan tenerlo, pero no es, hermanos. Y es la soberanía de Dios. ¿Qué es eso, hermanos? De ser soberano. Es que el Señor dice que se haga esto y se hace. Mas sin embargo, ¿qué pasa con el hombre? El hombre se ha rebelado contra el Señor. Y el hombre piensa que porque puede tomar la decisión de decir sí o no. El hombre piensa que tiene libre albedrío de decidir si está con Dios o no. Y es que la verdad, hermano, nosotros no podemos decidir. Nosotros no podemos decidir si nosotros vamos a estar con Dios o no. Nosotros lo único que vamos a decidir es apartarnos de Dios. Porque Dios nos hizo para que nosotros le sirvamos. Dios nos hizo, hermanos, para que nosotros podamos ser hijos del Señor. Pero ¿qué pasa con nosotros? Nosotros como pensamos que somos inteligentes, como pensamos, hermanos, que tenemos tal vez nuestra vida trazada, pensamos que tal vez todos los problemas que nos vengan a nosotros los vamos a tener resueltos. O pensamos que somos dueños de nuestra vida. Nosotros decidimos y le decimos al Señor, ¿sabes qué? Si a ti te gusta
yo voy a ser tu hijo, pero yo te voy a alabar tal vez de 5 a 6. El demás tiempo se lo voy a dedicar al mundo. El demás tiempo se lo voy a dedicar a Satanás. ¿Sabes qué, Señor? Yo los domingos voy a ir a alabarte a la iglesia. Tal vez voy a dar mi ofrenda, voy a dar mi limosna. Pero ¿qué nosotros le decimos al Señor? Pero saliendo después de la iglesia, me voy a volver hijo de Satanás. Porque voy a ir a engañar a mi mujer, porque voy a emborracharme, porque voy a mentir, voy a robar, voy a adulterar. Y entonces en pocas palabras le estamos gritando al Señor: si tú quieres que yo te alabe, lo voy a hacer a mi manera. Si quieres que yo sea tu hijo, tiene que ser a mi voluntad, a mi manera, como yo lo estoy pidiendo. Y se nos olvida que estamos tratando con el Dios del universo. Hay algo, hermanos, que tal vez muchos lo tienen de poco, hermanos. Muchos ven, hermanos, una cruz. Y lo primero que hacen cuando ven una cruz, hermanos, se persignan. Y uno, hermanos, piensa que con eso ya se quedó contento el Señor. Esa cruz, hermano, no está ya puesta para que uno agarre, se arrodille, la cargue, la pese, le hable, le haga promesas o se persigne. Esa cruz es para que uno recuerde que ahí nació la esperanza de que aquel pecador que está destinado para irse al infierno, para estar al lado de Satanás, el Señor dijo: ¿saben qué? Cualquiera que quiera venir a mí tiene que tomar una cruz, tiene que arrepentirse, tiene que estar dispuesto a perder su vida. Pero nadie quiere perder su vida hoy en día. Al contrario, quieren ganarse el mundo y quieren tener a Dios como un muñeco allá en la esquina de su casa. Prefieren prenderle velas, hermanos, prefieren hacerle misas, prefieren llevarle mariachis a una estatua, hermanos, a que poner su corazón, hermanos, a los pies del Señor. Uno puede alabar a Dios como quiera, pero si uno en verdad quiere ser hijo de Dios, si algún día uno quiere ver la gloria de Dios, entonces es momento de leer la Biblia, de desempolvarla, porque eso no solamente es un adorno, sino que es para que uno la viva. Entonces, hermanos, vemos que en ese tiempo el Señor le estaba diciendo a su gente: ¿saben qué? Ustedes solamente me vienen a ofrecer todo lo que no les sirve. Y cuando me vienen a ofrecer ofrendas, dice, todo eso es robado, dice el Señor. El Señor decía: ¿saben qué? Arrepiéntanse. Yo sé que ustedes tienen cosas buenas para ofrecerme y no me lo quieren dar. El Señor dice: yo sé que ustedes tienen tiempo para dedicármelo. Yo sé que ustedes tienen tiempo para alabarme, para cantarme. Yo sé que ustedes pueden ir a la iglesia. El Señor lo dice. Y dice el Señor: no se engañen. Yo lo sé. Yo sé que ustedes me pueden dar algo mejor, pero ustedes solamente me están dando pura migajas, cosas despreciables que yo no quiero. Y el Señor le decía esta pregunta a su pueblo: ¿acaso creen que voy a aceptar todo este sacrificio cuando todo lo que me están trayendo, todo esto está mal? Entonces, hermanos, es momento que nosotros reflexionemos, hermanos, y que nos demos cuenta, hermanos, a qué Dios le estamos sirviendo. Sea un Dios que solamente es amor, o un Dios que también es fuego consumidor, que se va a atrever a decirle: ¿saben qué? Maldito al fuego eterno reservado para el Satanás y sus demonios, porque eso dice la palabra de Dios. Pero también dice la palabra de Dios: pero al que venciere le daré la corona de la vida eterna. Pero al que venciere. ¿Y qué nos quiere decir la palabra de Dios? Que entonces esto es como una lucha, es como una carrera, pero que se tiene que llegar al final. Y no solamente se tiene que llegar al final, sino que uno tiene que procurar todos los días ganarla. Entonces, hermano, la palabra de Dios es fuerte, pero la palabra de Dios es la única que te puede salvar. Hay muchos hermanos que tal vez, si se estuvieran esforzando, si uno, hermanos, dijera: ¿sabes qué, Señor? Tú sabes que yo estoy luchando todos los días. Uno, hermano, diría: amén, aleluya, Señor, esta es tu palabra. Pero ¿qué pasa, hermanos? A veces tal vez la palabra de Dios ofende, porque el borracho no está dispuesto a dejar su cerveza. El que tiene 3 mujeres
Tal vez esté dispuesto a dejar una para quedarse con dos. No solamente para quedarse con una. Entonces esos no van a decir amén. Los que se drogan, si nosotros les decimos que eso es pecado, no van a decir amén, hermanos. Pero ¿por qué los que están siguiendo al Señor no dicen amén? Si se supone que nosotros estamos peleando esta batalla. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos trae esta palabra, hermanos, nos trae este mensaje. Y nos dice, ¿saben qué? Ustedes quieren ser como aquel pueblo al cual fue dirigida esta palabra. Y yo le decía, ni siquiera se molesten por venirme a traer todo lo que sus manos me pueden ofrecer cuando su corazón no está dispuesto a servirme. Entonces, hermanos, es momento que nosotros tomemos una decisión y nosotros digamos, ¿sabes qué, Señor? Te voy a rendir mi vida a ti. Se la voy a empezar a quitar al mundo y al enemigo y te la voy a consagrar a ti. Hay que esforzarnos más. Hay que recordar que este camino es el angosto. El ancho, hermanos, es el que está allá. El enemigo los está guiando. Alcohol, drogas, mujeres, riquezas, avaricia, idolatría. Hermanos, hay que distinguir el tiempo que nosotros estamos viviendo, hermanos. Si nosotros decimos que el Señor ya mero viene, o que nosotros ya mero nos vamos, es necesario que nosotros estemos preparados, hermanos. Esta palabra, hermanos, no solamente fue tal vez para ofender, porque tal vez muchos se van a sentir ofendidos. Esta palabra es solamente para decirle, ¿sabes qué, Señor? Si esa es tu palabra, si eso es lo que tú quieres, entonces te lo voy a dar. Si lo que tú quieres es que yo rinda mi vida ante ti, entonces está bien, te la voy a rendir. Pero es necesario, hermanos, que ya sigamos el camino del Señor. También si alguno de los presentes que están acá escuchó el mensaje, esta es la palabra de nuestro Dios. Aunque nosotros, hermanos, busquemos una iglesia donde se predique lo que a nosotros nos gusta, no la iglesia te va a salvar, ni el pastor, ni el que predica la palabra. El que te va a salvar es nuestro Señor Jesucristo. Pero agarrando esta palabra, tienes que aferrarte a esta palabra, tienes que morir con esta palabra. La palabra de Dios lo dice, bienaventurados son a los que la palabra de Dios la hallan como riquezas, como lo más valioso que hay. Entonces, la respuesta está aquí, en la Biblia, la palabra de Dios. Bueno, hermanos, este fue un pequeño mensaje, un corto mensaje que tal vez, en vez de animar a la gente, tal vez haya dicho, chíspales, creo que hoy no fue el día para venir al parque. Solamente escuché que Dios me estaba hablando de nuevo. Hermanos, vamos a elevar una oración. Vamos a pedirle perdón al Señor. Padre bendito que estás en los cielos, muchas gracias yo te debo, amado Dios, porque tú me permitiste traer este mensaje aquí, mi Señor bendito. Tu palabra es fuerte, mi Señor bendito. Por eso muchas personas, Padre amado, se han alejado de ti. Por eso muchos han perecido bajo tu poder, bajo tu ira, mi Señor. Pero tu palabra nunca va a poder pasar, mi Señor. Tu palabra jamás va a poder ser destruida. Tal vez Satanás quiere decirnos, Padre bendito, que no necesitamos esta palabra para ser salvos algún día. Pero tu palabra dice otra cosa. Porque tu palabra es la vida eterna. Gracias te damos, amado Dios, porque nos permitiste estar aquí. Bendice, por favor, Padre amado, a mis hermanos que están acá presentes y a los que no pudieron venir. Por favor, guárdalos, protégelos, ten misericordia de ellos, mi Señor. Bendice a cada una de las personas que escuchó este mensaje y por favor, haz tu milagro en su vida, mi Señor. En el nombre de mi Señor Jesús, amén. Amén y amén. Amén, hermano. Voy a dejar el último lugar al pastor Octavio, que va a finalizar, hermanos. Que el Señor los bendiga. Gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor Jesucristo, al que predicamos y al que glorificamos en esta hora. Dios bendiga a mi hermano.